Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de cómo está de caliente el ambiente político pasado 10 días, 9 o 5. Miren qué cosas de las matemáticas, porque Honduras tuvo elecciones el 10, el 11 y el 16. Inédito, pero es lo que tenemos. Las consejeras, tanto José López como Ana Paola Hall, a través de sus cuentas de X, han calentado aún más el ambiente político postelectoral. También ha reaccionado el consejero Marlon Ochoa. Ya nos vamos a ocupar de eso hoy, porque ahí tenemos centrado el diálogo de Al Banquillo, nuestros invitados. Doctor Ramón Barrios, diputado de Libertad y Refundación y postulado a la reelección. ¿Cómo le fue? Muy bien, muchas gracias. Primero agradecer la invitación. Siempre es un honor para mí estar en el banquillo y luego estar sentado junto a una persona que yo admiro mucho de mis años en el Poder Judicial. Era un referente para nosotros. Así que muy honrado. Me fue muy bien. Soy el número 2 en San Pedro Sula, después de Luis Redondo, y el cuarto en todo el departamento. Muy bien. Kenneth, bienvenido. Muchas gracias, Rosendo. Es un placer siempre estar acá en el banquillo y hoy con distinguido amigo Ramón Barrios, con quien compartimos muchos años en el Poder Judicial. Así que estamos en una tertulia en confianza. Sí. Y con buenas posiciones para que tampoco entremos en los detalles de cómo estamos ubicados. Centro y derecha. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Bueno, ¿cómo ha recibido la clase política este retraso? Quiero empezar con eso porque hasta hoy se ha iniciado un proceso de identificación de los ciudadanos que van a revisar las maletas electorales. Son más de 28,000 que tienen inconsistencias y del que esperábamos fuera un proceso que a esta altura no debería estar generando controversia. Vaya conflicto el que tenemos, abogado Barrios. Mire, en arquitectura hay una cuestión que se llama la perspectiva. Y dicen los arquitectos que no se ve el edificio igual si lo ve de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Un vaso con agua a la mitad es un vaso medio lleno o medio vacío. Ambas respuestas tienen sus matices. De todo el proceso electoral, yo diría que el 90% de lo que pasó fue bueno y el 10% fue malo. Pero vea que la narrativa que hemos tenido en todos los medios de comunicación se centra en el 10% malo y no en el 90%. Por eso es una cuestión de perspectiva. Yo sé que no podemos eludir que hubo problemas, efectivamente, el 9 de marzo. Yo sé que no podemos eludir que el Consejo Nacional Electoral, después de una investigación de orden administrativo, nos debe decir qué pasó y nos debe dar cuenta a los ciudadanos de Honduras cómo después de que en el Congreso aprobamos 2.000 millones de lempiras aproximadamente, pues nos salen con este resultado. Yo sé que es cierto que quien va a ejercer, si esas fallas que hubo en el Consejo Nacional Electoral, sobre todo en el transporte, podemos esos hechos, digamos, enmarcarlos en uno de los tipos penales electorales, pues eso le corresponde al Ministerio Público. Pero el 90% de lo que pasó fue bueno. Pero hablando de esa perspectiva y de los porcentajes, que los medios de comunicación fueron clave para que no se quedaran en el aire, es un 10% que si lo ubicamos en el sitio donde se da, es diferente a otro 10%, si lo hablamos en términos equitativos, frente a la masa electoral, porque el mayor fallo que implique ese 10% lo registramos en la Kennedy, el Hato de en Medio, la Miraflores, el Hogar, las Colinas, y sumamos otras colonias del sector oriental de la capital de Honduras, que es el sitio más densamente poblado de Honduras. En ese 10% votan más de
350.000 ciudadanos. Y no busco eludir responsabilidades. Yo quiero partir que hubo un error. Pero aún así, yo prefiero ver el vaso medio lleno. Y es que pese a esos errores, y pese que son centros poblacionales muy grandes, la participación de los electores y de los ciudadanos se quedaron ahí, exigieron hasta la noche, exigieron que se repitiera. Eso es lo positivo. El rescate de la ciudadanía queriendo ejercer su derecho constitucional y diciéndole al Consejo Nacional Electoral, diciéndonos a los políticos, somos ciudadanos, tenemos un derecho y vamos a votar. Kenneth. Sí, mire qué interesante lo que manifiesta el abogado Barrios. El papel que jugaron los medios de comunicación fue fundamental, porque si los medios de comunicación no hubiesen estado permanentemente en las redes sociales, en la televisión, en la radio, diciéndole a los ciudadanos, permanezcan ahí, se está solucionando el problema. En otro tiempo, Rosendo, usted iba en la mañana y si hubiese pasado esto en los 80s, la gente va, no hay urnas, va para la casa. Ese papel que se desarrolló fue fundamental. Así que los medios de comunicación, redes sociales, fueron también actores de democracia ese día, porque garantizaron que el elector se quedase ahí mientras se solucionaba el problema para poder votar. Inédito también elecciones primarias en 3 días durante una semana. Sí, sí. Así que realmente eso creo que eso es lo que... que de cara a una elección general que se tiene todo el tiempo para su montaje, para su planificación, es inconcebible que esto vaya a ocurrir por cuanto allá sí está en juego todo. Sí, y mire, y ahí Rosendo tiene mucha razón usted. Y yo creo que acá, mire, cómo se ha puesto caliente el panorama con este tema, con lo que sucedió en las elecciones primarias internas. Esto tiene que corregirse porque esto no puede, bajo ninguna medida, repetirse, pero ni en el más mínimo ápice en las elecciones generales. ¿Por qué, Rosendo? Mire, los que hemos estado ligados a la política, yo recuerdo que era muy niño cuando iba con mis padres a votar en Ocotepeque, las urnas estaban en las escuelas 48 horas antes. 48 horas antes estaban las urnas en las escuelas y custodiadas ahí por las Fuerzas Armadas. Hasta esperando obviamente que llegara el día, y el día de las elecciones, bueno, creo que yo llevo participando en observación electoral desde el 2012, que fueron las primeras internas del Partido Nacional, más de una década viendo este tema, y no había pasado este detalle. No. ¿Verdad? Mire, ya los miembros de mesas electorales, como les llamaba antes, llegaban a las 4 de la mañana y estaba a la 1, se entregaba a las Fuerzas Armadas, se hacían todos los detalles y se arrancaba la elección a las 7 en punto. Mire qué curioso, Rosendo, estando las urnas en el centro de votación, en la Sagastume y en Cultura Nacional aquí en Tegucigalpa, tampoco pudieron arrancar a las 7 de la mañana, como a las 8:40 arrancaron. Entonces, hay detalles que no pueden dejar de aceitarse y tienen que ser cronometrados. 7 de la mañana tiene que estar abierta las urnas. Entonces, mire, todo este detalle, y como decía usted, Rosendo, y lo repito, que está caliente este asunto. Las Fuerzas Armadas hemos visto lo que está pasando con el Consejo Nacional Electoral y Fuerzas Armadas y por dónde anda la pelota, si se la están tirando por acá o por allá. Creo que como hondureños y fervientes de que el principio de legalidad sea lo que acá siempre lleve el fundamento de todos los actores, nosotros deseamos, Rosendo, y en este momento creo que tal vez vamos a coincidir con el abogado Barrios, Ministerio Público debe emitir obviamente una investigación seria, efectiva, imparcial. Ya ha tomado declaraciones algunos miembros de las Fuerzas Armadas, del Consejo Nacional Electoral, y va a ser importante, si ellos determinan que hay delito electoral de conformidad a lo que regula el Código Penal, pues tiene que emitir los requerimientos fiscales pertinentes y que también lo comparta con la sociedad, porque si no, también queda aquel resquemor que están actuando políticamente o no, entonces que comparta los hechos con la sociedad para que también los medios de comunicación, los ciudadanos en general, puedan comprender qué es lo que ha pasado. Y mire, Rosendo y abogado Barrio, yo también sería el criterio que si el Consejo Nacional Electoral, es un órgano colegiado, desarrolló una investigación a lo interno de manera administrativa, también la dé a conocer, que diga qué pasó, si no se aceitaron bien las cosas ese día de la elección, quién le quedó mal, imprentas, qué
qué pasó, que lo diga, que lo manifieste y que ponga claro. Ahí ya hubo un sacrificado, creo que fue el director de transporte que tuvo alguna implicación, pero que también lo ponga en la mesa para que todo el pueblo hondureño lo dé a conocer. Y con lo más reciente que ha resultado de las Fuerzas Armadas, también sería interesante que los informes que haya hecho Inspectoría de Fuerzas Armadas y que lo haya hecho internamente para ellos, también los den a conocer. Porque ahora estamos en un tiempo ¿Siente que hay distinto. mezquindad de todas las partes involucradas hasta ahora en decirle al pueblo realidades que las conocemos a medias? Es que mire, Rosendo, y ahora estamos en una época de el conocimiento donde nadie puede hablar sin tener un fundamento en sus manos. Entonces, la sociedad en general ahora está tan expectante porque no sabe qué es lo que pasó. Y los principales actores, Fuerzas Armadas, CNE, deben ellos de compartir qué fue lo que sucedió con todos los hondureños, sobre todo con los ciudadanos, con los que fueron a depositar su voto. Entonces, en esa medida, Rosendo, nosotros como sociedad esperamos que los órganos que estuvieron involucrados y por X o Y motivo que no se desarrolló bien el proceso, entonces podamos comprender también qué es lo que está pasando. Ya no estamos en una época donde se ocultaban las cosas, donde realmente existía ese misterio y ese velo. Ahora ya no lo puede hacer, Rosendo. Hoy tarde o temprano las cosas salen a relucir. Ahora, ¿se pueden hacer cambios desde el Congreso Nacional en estos meses, si es que vuelven a sesión en algún momento, abogado? Porque todavía estamos con esa gran interrogante, sobre todo por esos cambios que a lo largo de los años fueron incorporando a la ley electoral que, contrario a agilizar, han venido a enredar el custodio electoral civil que se fue incorporando en los procesos, que en gran parte a ellos les echan culpa de lo que ocurrió estos días atrás, porque muchos llegaron al Instituto de Formación Profesional, salieron con la carga electoral, pero lo que hemos conocido es que después de haber llegado a determinados sitios se fueron. Entonces, no sé si ustedes lo han visto en la normativa política de eventuales cambios, porque a noviembre no debemos llegar inventando. De acuerdo. Ya estamos convocados para el próximo martes 25 a sesiones de pleno del Congreso Nacional. Mire, los abogados y los jueces, y así nos enseñaba el doctor Kenneth, trabajamos primero sobre una premisa que se llaman hechos probados. ¿Cuáles son los hechos probados aquí? Y ojalá que ustedes estén de acuerdo conmigo. Número uno, una falla en el transporte. Aquí estamos claros, aquí hubo una falla en el transporte. Número dos, eran las 7 de la mañana del día domingo y todavía se estaban armando las bolsas electorales. Hubo una falla en la impresión. ¿Ah? ¿Sí? Dos empresas que claro, tenían la responsabilidad de imprimir una parte del material electoral, lo entregó tarde. Lo entregó tarde. Sí. Pero aquí nos enteramos hasta el domingo y nos habían dicho antes del 9, del 10, incluso le digo el 9, porque ese día, ahí es donde nos enteramos que habían llegado tarde. Bueno, fíjese que estamos de acuerdo en los hechos probados. Y quizá el hecho probado tercero, atribuible a las Fuerzas Armadas, es que constitucionalmente quien debe resguardar ese transporte, independientemente que haya sido en busito, ya esa es una cuestión del Consejo Nacional Electoral. Es un hecho aparte. Ya es una cuestión El que tendrán que decirnos por qué no ocuparon a los famosos camiones de las Fuerzas Armadas que tenemos años de verlo. Pero bueno, es una cuestión que tendrán que aclarar. Entonces, fíjense que nosotros tenemos claros los hechos probados. Y esos hechos probados... El transporte era de los militares. Y antes, pero ese transporte hoy fue busitos y cuestiones que no se habían acostumbrado. Y pudieron haber contratado bestias para que llevaran las urnas. Que Y no falló. Ahí hemos visto videos de mulas llegando a lugares recónditos. Pero además no fallaron. Es decir, del Infop a ese circuito hubiesen llegado más rápido. De verdad, en bestia. No, póngase a pensar. No, del Infop al Infop. Por eso, ahí hubiesen llegado, pero todo ese circuito lo hubiesen cubierto mejor con bestia. Es decir, y no estamos faltando el respeto, de verdad. No queremos hacer chiste de eso, pero es cierto. Muy respetuosamente. Sí, lo estamos haciendo muy respetuosamente. Entonces, vea usted que tenemos clarísimos los hechos probados.
tenemos clarísimos los hechos. ¿Qué le corresponde al Consejo Nacional Electoral? Que nos digan a los ciudadanos qué pasó. Eso es lo primero. ¿La Fiscalía pudo actuar de juicio? ¿Ambos son jueces? No, porque hasta la Fiscalía actúa cuando hay una noticia de crímenes primero, ¿verdad? Y cuando se ha comprobado, digamos, unos hechos probados que pueden enmarcarse dentro de un tipo penal. Pero en ese momento de la mañana, el Ministerio Público no sabía nada. O sea, comencemos durante el día, porque los medios de comunicación nos comienzan a decir qué pasa y comienzan los consejeros con un tuit por un lado, el otro por otro lado. Es decir, durante la jornada nos vamos dando cuenta y de la dimensión de lo que está pasando también. Sí, lo que pasa es que después de mediodía, ya que no llegan las urnas, ya eso está también, si alguien puede dolosamente, con intención, retrasar el proceso electoral, ya se convierte en un delito electoral y ahí sí puede investigar de oficio el Ministerio Público. Pero yo, digamos, yo entendería el papel de fiscal hasta ese momento, ¿verdad? Dejemos que el Consejo Porque Nacional el otro Electoral... hecho que yo agrego aquí es que una intervención del cuerpo de fiscales que habían anunciado estaban para estar vigilantes del proceso, quizás intervenir en ese momento era un caos. Pero hubiera sido un caos, porque el fiscal iba a llegar y iba a decir, mire, es que nosotros ya metimos las maletas en los busitos y los busitos andan entregando. Es sumamente difícil. Pero estamos claros en los hechos, estamos claros que el Ministerio Público tiene que ver si esos hechos se enmarcan en un tipo penal y estamos claros que la principal responsabilidad es del Consejo Nacional Electoral y nos deben a los ciudadanos en función de un dinero público que se gastó, que nos digan qué pasó con nuestro dinero público y por qué, si nos habían asegurado que todo está... que nos dijeron al Congreso, necesitamos esta cantidad. En el Congreso lo aprobamos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mire, y ahí sería interesante también que en ese proceso en el que están interviniendo los órganos investigadores y fiscalizadores del Estado, intervenga el Tribunal Superior de Cuentas también, porque es dinero público. Y que también se haga una auditoría ahí de los procesos, de cómo sucedió todo, si las compras se hicieron en el tiempo correspondiente o no, y ahí puede determinar la responsabilidad de estas empresas que fueron los encargados de realizar la impresión de las papeletas, porque si no cumplieron tienen que ejecutar garantías, tienen que proceder conforme el trámite administrativo pertinente. Desde que yo me acuerdo, yo no sé si eso pasó, pero yo a quien miraba que transportaba las urnas eran aquellos famosos camiones de las Fuerzas Armadas. Los comandos. Los convoy le llamaban. Exacto. Andaban ahí y eso es el recuerdo que quedó impregnado de niño en mi cabeza, de ver a las Fuerzas Armadas así, transportando. No había contratación de transporte privado. No había. ¿Qué pasó? Y por eso, abogado Barrios, salían con mucha antelación. Salían porque no tenían la disponibilidad de vehículos que tienen ahora Fuerzas Armadas. Entonces, por eso todo se hacía con la suficiente antelación. Iban primero a dejarlos a un lado, después iban primero a por Trujillo, de allá a Ocotepeque, por todos los sectores. Y es que Tegucigalpa la última semana distribuía todo. Pero 48 horas antes estaba todo. Entonces, ese recuerdo quedó impregnado en usted también. Claro, ¿qué pasó? Que no se hizo el transporte en el transporte de las Fuerzas Armadas. Entonces, un poco para las Fuerzas Armadas. Bueno, como no se transportó en sus unidades, ya ese verbo rector ya no les puede aplicar, porque ahora era la custodia. Voy a seguir a los busitos. Un poco para la discusión. Muy bien. Hacemos una pausa, ya en breve continuamos aquí en este diálogo con los abogados Kenneth Madrid y Ramón Barrios. Seguimos esta noche al banquillo en nuestro cara a cara de hoy. Esto es lo que ha pasado en las últimas horas que genera un debate caliente a nivel de la clase política hondureña. La consejera presidenta del órgano electoral del país, Cosette López Osorio, ella fue la que escribió anoche lo siguiente en su cuenta de X y que ha generado múltiples reacciones a extremos de llegar a pensar en que una inhabilidad que puede llegar para ella puede generar un conflicto mayúsculo en las elecciones generales, fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con
coordinación que nunca ha dejado de existir. Hoy, esto era ayer, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían donde se señalaban responsables militares por nuevas versiones donde se señala solo al Consejo Nacional Electoral por lo del 9 de marzo. Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño. Ya le respondió la abogada Rixi Moncada, la virtual candidata de Libre, y a quien hace referencia entre líneas José López, aun y cuando no la menciona, la referencia directa es para Rixi Moncada. Es la única candidata. Sí, y que es la única candidata también que va a estar en la contienda general hasta ahora oficial. ¿Qué dijeron los demás consejeros luego de que la presidenta se pronunciara? Ahí está. Ana Paola Hall difundió 2X. Mi único compromiso ha sido, y es Honduras, la defensa de la Constitución y la ley. A favor de ello estamos indoblegables, no de uno u otro lado interesado. No vamos a tolerar que imputen al Consejo Nacional Electoral responsabilidades indebidas que no merecemos y que son atribuibles a otros. En su siguiente posteo dice, ni cortinas de humo o sabotaje con la intención de desacreditar el trabajo del equipo del Consejo Nacional Electoral el 9 de marzo. No permitiremos que atenten contra nuestra lucha democrática de brindarle al pueblo hondureño elecciones que sean limpias y transparentes. Ana Paola Hall será quien presidirá el órgano electoral para las elecciones del 30 de noviembre. Tenemos el X del consejero Marlon Ochoa. Esto es lo que ha escrito también sobre el conflicto que ha generado también una discusión política sin precedentes. Lo que señalábamos, 28.861 actas de los 3 partidos están retenidas porque no cuadran los resultados con el dispositivo biométrico, error en el balance o falta de firmas. Para garantizar el 100% de limpieza de las elecciones debemos practicar escrutinio al 100% de esas actas. Quiero quedarme ahí para escuchar la opinión de nuestros invitados en qué puede derivar esto. Y luego de escuchar esta primera respuesta, vamos a insertar el audio de lo que ha declarado hoy la abogada Rixi Moncada. Abogado Madrid. Varias cosas ahí, Rosendo. Primero, mire, yo hago una lectura en el cual la consejera presidenta del CNE está manifestando de que hay un contubernio entre una candidata, un expresidente, y lógicamente las Fuerzas Armadas. Yo espero también que después de hacer esta aseveración ella tenga las fuentes, ¿verdad? Y tenga la evidencia para poder desarrollar este hecho, porque lógicamente recuerde que las Fuerzas Armadas deben ser y parecer. No puede ser que haya un discurso que se esté diciendo, pero las Fuerzas Armadas hagan otro en la práctica, de tal manera que uno espera, porque las Fuerzas Armadas han sido una institución que ha gozado del beneplácito de todo el pueblo hondureño, ha tenido una percepción altísima. Entonces también, por eso decía yo al inicio, ellos deben aclarar qué fue lo que pasó. Debe aclararlo el CNE, pero no bajo estos argumentos, con informes claros, que tengan evidencia y que vengan a demostrar qué fue lo que pasó, porque no se pueden estar tirando la pelota. Segundo punto, mire qué interesante que se manifieste también la consejera Ana Hall, que es la representante del Partido Liberal, que diga que tiene un compromiso con la democracia, con nada más. Está bien, porque es el principio de legalidad donde deben de desarrollar su labor los funcionarios. Y mire que me detengo en el tuit del consejero Marlon Ochoa. Mire que en este post yo puedo verificar varias cosas. Más de 28,000 actas con inconsistencias. Y aunque el abogado Barrios mire el vaso medio lleno, también hay una basurita ahí en el vaso, ¿verdad? Porque mire, no es posible que con esta cantidad de tecnología ahora en la biometría se hayan utilizado viejas prácticas del pasado. Es casi el 35% de la carga electoral. Entonces, por eso le digo, al final los medios electrónicos no pudieron vencer
esas viejas prácticas del pasado. Esos 28.000 actas, Rosendo, hay una cantidad de carga ahí de votantes que realmente muchas de ellas quizás no van a tener un futuro satisfactorio porque va a ser demasiado. Van a tener que ir al conteo particular porque tienen que verificar y bien. aquí vamos a otro tema, y a usted le va a tocar vivir eso en carne propia porque es un aspirante a cargo de elección popular, porque muchas cosas se han dicho que pasan en esos recuentos y en esa manipulación de actas. Hasta hoy creo van a tener ya claro cómo va a ser el destuce de las mismas. Abogados, hay sus temores, que quiten, que pongan, que beneficien. ¿Cómo subsanar todo esto? Que por más que nos digan que no, ya es un conflicto. Bueno, quiero empezar un poco con los tweets. Con el tweet yo primero debo decir que tengo un gran respeto, una admiración por los tres consejeros. Los tres me merecen el respeto, por el respeto a la institucionalidad. La consejera presidenta establece primero que había un informe, parece, un informe con un deslinde de responsabilidades. Y aquí vamos a estar de acuerdo. Si ya existía ese informe, ¿por qué no lo han hecho saber? Si ya pareciera que había un informe con desliz. ¿No le entorpece esto el proceso de investigación a la fiscalía? Pero es que vea lo que dice ella. Entonces, se reúne, dice ella, una candidata que tiene que ser aquí, voy a decir nombre y apellido, porque es la única candidata, la abogada Rixi Moncada. No voy a decir del expresidente porque hay varios expresidentes, pero con el de Rixi Moncada sí me atrevo. Y sabemos que en todo caso el otro es Manuel Zelaya Rosales porque no se va a reunir ni con Pepe, que hoy participó también aquí en la Corporación Televicentro. El expresidente Maduro está retirado. Pero entonces lleva ese informe. Es Mel. Entonces lleva ese informe y está el expresidente. Y está mínimamente el jefe de las Fuerzas Armadas, mínimamente. Y deciden en ese informe quitar la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Lo borran. Esto es lo que ella dice. Lo quitan y ya está, ahí se queda. Y el muerto es para ella. Pero entonces ese informe ya manchado, ya debe regresar a su origen. ¿A dónde? Al Consejo Nacional Electoral. Es que creo que el informe es de inspectoría de las Fuerzas Armadas, que señala y deslinda las responsabilidades dentro de las Fuerzas Armadas. Y ahí dice que fue sustituido y dice que las Fuerzas Armadas, ahí inspectoría llega a la conclusión de que no hay responsabilidad en Fuerzas Armadas y que hayan sido. Pero a mí me cuesta creer que sea un reporte de la inspectoría de las Fuerzas Armadas porque ella no estuvo presente. Y no nos da más elementos porque ella obviamente no estuvo presente en eso. Ese es un informe que ella recibió. Y pudo tener acceso al informe original de manera no oficial. Con lo cual hay una filtración de información de la misma Fuerza Armada, si fuese de las Fuerzas Armadas. Muy bien. Vea que yo no lo había visto así. Sí. Yo pensaba que era, y sigo pensando, que era un informe previo del Consejo Nacional Electoral que se lo filtran. No. Y le dicen, mire, Es un informe... en lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral, ustedes, Fuerzas Armadas, salen muy mal parados. En el informe dejaban responsabilidad de los militares que habían tenido responsabilidad en el retraso de entrega de las urnas electorales. Vamos a hacer un alto porque ya seguimos con ustedes. Vamos ahora a la discusión de los políticos. La abogada Moncada, virtual candidata presidencial de Libertad y Refundación, ante lo que ha generado este conflicto, que no es más que un conflicto, pero delicado. Esto decía. Concretamente, frente a la pregunta que hace Mario, ese mensaje, que lo entiendo referido a una candidata, debo asumir que soy yo esa candidata porque soy la que tiene esa cantidad de votos, de acuerdo con los datos oficiales del CNE. Ese mensaje me parece una gran vileza irresponsable, sobre todo si no tiene un respaldo, si no se tiene una prueba, porque es absolutamente falso que yo me haya reunido con el alto mando de los militares para
lo que se plantea en el mensaje, para esa vileza irresponsable. El domingo ocurrió un hecho que nunca se había dado en la historia. Y nosotros particularmente, desde el momento de que presentamos planillas, dijimos, vamos a confiar en el CNE. Hemos confiado en el CNE, pero queremos transmisión de resultados y queremos que haya huella dactilar. Hemos confiado en el CNE, hemos confiado en la institucionalidad. Somos personas que hemos venido bregando históricamente y a lo largo de los años, conociendo el desempeño de las distintas instituciones, y hemos sido en determinado momento víctimas de esa vileza y siempre hemos continuado adelante con la esperanza de que es posible construir un mejor país, una mejor patria. Pues de la misma manera continuaremos ahora. Continuaremos teniendo confianza, pero monitoreando paso a paso lo que se está haciendo. Ahí está la abogada Rixi Moncada respondiendo a estos mensajes que son la noticia del momento. También participó en su cuenta oficial de X, que es muy poco usada, por cierto, Tito Apura, el candidato del Partido Nacional. ¿Qué escribió Tito? Aquí lo vamos a compartir. Dice Narrijuan Apura Sabla: el respeto a la voluntad popular del pueblo es democracia y está en riesgo. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, José López, lo advirtió, porque no pudo con la votación 2-1 de los otros dos consejeros. Ahora se pretende violentar la voluntad del pueblo hondureño y esa incertidumbre no se puede permitir en las próximas elecciones generales. De acuerdo y total apoyo a José López, firmes por Honduras. Tito Apura, Salvador Narrala Salún, el que será candidato oficial del Partido Liberal. Escribe el ingeniero Narrala en referencia a lo que había escrito la consejera Ana Paola Hall. El trabajo del Consejo Nacional Electoral ha sido afectado por órdenes de la persona que dirige al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Debieron entender lo que advertimos en 2024, donde desde que la nombraron jefe superior de las Fuerzas Armadas encargadas de controlar el proceso electoral, violaron el artículo 240, que es una referencia directa a la abogada Rixi Moncada como secretaria de Defensa. Volvemos aquí entonces. Los puntos de vista de los candidatos que van a la contienda del 30 de noviembre. Abogado Barrios. Número uno, yo creo que la ministra Rixi Moncada y candidata del Partido Libertad y Refundación establece un hecho cierto. Es decir, si no está Cosette ahí, va a ser muy difícil que pueda aprobar su tuit. Porque si no estuvo en la reunión, esto se convierte en una especulación. La ministra le dice, es una vileza, porque nadie puede comprobar que yo me reuní con el jefe de las Fuerzas Armadas y con el expresidente, y menos el tema que tratamos. Esto es lo primero. Vileza es una maldad. Es una maldad, sí. Y lo dice porque no lo va a poder probar. Una cuestión es que ella lo intuya, otra cuestión es que alguien le haya advertido, pero probarlo va a ser muy difícil porque ella nunca estuvo ahí. Esto es lo primero. El otro tuit del candidato, ahora casi candidato virtual, Salvador Narrala, el de Tito Apura, dice 2-1, es que eso es la democracia. No solamente esa decisión se han tomado 2-1, es decir, se han tomado otras decisiones al interior del Consejo Nacional Electoral 2-1. Y eso no quiere decir que sea antidemocrático esa toma de decisión. Pretender en un tuit decir que porque se decidió 2-1 es antidemocrática la decisión, me parece también una vileza. La democracia es así, ahí se toman decisiones y se toman por mayoría. Así que me parece que por ahí no me parece tan acertado. Y luego, don Salvador, que ya sabemos que una vez que le ponen un micrófono el hombre se dispara, tampoco va a poder probar que
que el jefe de las Fuerzas Armadas hizo o dejó de hacer algo. Él elude, hay un artículo constitucional, pero yo sigo insistiendo que una cuestión es el campo ético, si debe de ser ministra y candidata, pero se lo dejo al campo ético, pero constitucional lo es, siempre y cuando ella renuncie 6 meses antes. Solo permítame, abogado Madrigo, usted tiene la palabra después de la pausa. Cumplimos compromisos comerciales y ya seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo sobre los planteamientos que hemos escuchado hoy en vivo y a través de X de los precandidatos, ya casi candidatos de Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Abogado Madrid. Sí, gracias, Rosendo. Mire, acá yo quiero tratar de que cerremos el círculo. Mire, al final lo que dice la consejera presidenta, lo que dice la consejera Ana Paola Hall y lo que termina también manifestando el consejero Ochoa. Algo está claro, algo sucedió incorrectamente en las elecciones primarias internas del partido político. ¿Quién nos tiene aquí que venir a dar los resultados de esto? Ministerio Público ya tiene conocimiento de eso, ya lo está trabajando y es una prueba de fuego para el fiscal general de la República. Porque debe demostrar acciones concretas. Bueno, si no hay delito electoral, no hay, pues. Que digan, no, está bien, pues. Pero mínimo hay una responsabilidad administrativa, mínimo. No, claro. Entonces, pero es a él quien debe determinar si hay delito o no. Y debe de hacerlo objetivamente, políticamente y de manera imparcial. Eso esperamos. Y en el Consejo Nacional Electoral, ahí sí tienen la capacidad de hacer un informe extenso. Y mire, y si fallaron los tiempos de contratación, también deben decirlo. Deléguese también al Tribunal Superior de Cuentas esta responsabilidad. También van a salir muy bien los consejeros, se involucran a otros órganos fiscalizadores del Estado. Porque algo estamos claros y algo que no debe de volver a suceder es que se aprueben presupuestos electorales tardíos. Mire, este presupuesto, y creo que ahí también radica un poco el tema, se aprobó un día antes de que comenzara el cronograma electoral de las elecciones internas y primarias. Se aprobó un procedimiento especial para contratación y aún así no llegó a tiempo todo lo necesario para desarrollar la logística del proceso electoral. Por eso, este es un mensaje claro del Congreso Nacional, que el Congreso Nacional debe, con la anticipación pertinente, ahora hacer todos los recaudos necesarios para que las elecciones de noviembre próximo, que no vayamos a estar ahí en octubre o en septiembre. Que son 6 meses antes, dice la ley. Es decir, que esto debe aclararse ya en 28, 30 de mayo, tener claridad de lo que tiene por enfrente el país. El presupuesto debe estar disponible. Mínimamente que nos lo envíen en abril. Ya en abril deben de conocerlo usted y aprobarse inmediatamente. Esto es lo que necesitamos. Exactamente, para que procedan. Y ya con la experiencia. Inmediatamente después de la declaratoria que está fijada para el 8 de abril. 2 semanas por tarde a finales de abril, ese presupuesto tiene que estar en el Congreso presentado. Y no ponerle trabas para que no justifiquen. Y ahí, Rosendo, sabe usted, mire, aquí tenemos un padre de la patria. Felicidades porque también el Día del Padre pasó y son padres de la patria, ¿va? Entonces, mire, ahí esperamos nosotros que logren generar los pactos políticos pertinentes. Ahí tienen que ponerse de acuerdo con el resto de las bancadas y esa aprobación de ese presupuesto debe ser inmediato, no debe dilatar más. Y ojalá que también el Consejo Nacional Electoral, cuando envíe ese presupuesto, manifieste en qué situaciones tuvieron problemas en las elecciones primarias internas para que si hay que hacer algún ajuste a la legislación, se haga en ese momento y no vaya a dilatarse. Ahí el Consejo Nacional Electoral estará dando muestras de que quieren realizar las elecciones de manera acertada. Se habló de nombrar una comisión del Poder Legislativo para investigar y que presente un informe. ¿Cabe o eso es más bien estar perdiendo el tiempo? Mire, y aquí el doctor que ha integrado esas comisiones lo sabe. Mire, el Congreso Nacional no tiene ejercicio de acción penal para poder de esa investigación deducir algo. Esa es una comisión que está en la potestad del Congreso Nacional, que es obviamente para que se informen ellos. Aunque una Cámara Legislativa sí puede quitar. No, para que se informen ellos de cómo sucedieron los hechos, pero tampoco hay ambiente político para hacerle juicio político a nadie. Sí. No existen los votos. Entonces eso es más para información de la Cámara.
Hoy escuchábamos, y uno de los puntos que plantearon los mismos involucrados en la clase política es eventuales acciones del Ministerio Público hacia los consejeros, que bien se podrían dar, que puede concluir con la inhabilitación de alguno de ellos, rompiendo los equilibrios, partiendo de que hay suplentes que pueden obedecer a libertad y refundación y quedar prácticamente con un control total del órgano electoral. ¿Podríamos llegar a esos escenarios, abogado Barrios? Ojalá que no. Yo soy respetuoso de la institucionalidad. Estamos en un año electoral y hay que actuar con pinzas. Por supuesto que lo que pasó el 9 de marzo, hay unos responsables. El Consejo Nacional Electoral tiene que anticiparnos y decirnos, esto pasó, en esto fallamos como institución y en esto se falló de manera particular 1, 2 y 3. Y esto es responsabilidad administrativa. Y este informe se lo pasamos, de alguna manera le va a ayudar al fiscal general del Estado al margen de la investigación que él está haciendo. Eso esperamos los hondureños. Luego el fiscal general del Estado, hablando del fortalecimiento de las instituciones, debe decir, hicimos nuestra investigación y estos hechos son constitutivos de este delito electoral. O hicimos la investigación y estos hechos no nos da para tipificarlos como un delito electoral. Creo que nos vamos a sentir satisfechos. Y en el Congreso Nacional de la República es una buena oportunidad, como dice el doctor Madrid, para que la clase política mande un mensaje. Tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo. A todos nos conviene que haya democracia, a todos nos conviene que hayan elecciones en noviembre, a todos nos conviene que hayan elecciones limpias para fortalecer la institucionalidad. Usted dice, a todos nos conviene como sociedad y estamos claros, pero hoy la misma clase política se ha encargado de sembrar dudas. Incluso el presidente Porfirio Lobo Sosa en una comparecencia en Frente a Frente reveló que hay planes para no ir a elecciones el 30 de noviembre e incluso responsabilizó al expresidente Zelaya de pretender crear un consejo cívico militar. ¿Llegaremos a esos niveles de tanta polarización en el país? Mire, yo esperaría que no, Rosendo, porque el hacer eso generaría una división profunda en la sociedad hondureña, terminaría de fracturarse esta sociedad, ya se fracturó con el golpe de Estado en 2009, fracturarse ahora otra vez y tratar en alguna medida de ser anacrónicos, de repetir escenarios, no se puede. Aquel único escenario que se puede repetir son las elecciones y que vaya la gente a votar masivamente como lo hizo en el 2021, que eligió a la presidenta Castro presidenta de la República. Aquí el ciudadano debe tener acceso absoluto, aquí ya no se vale hablar de que no van a haber elecciones. Mire, yo todavía incluso cuando miraba en el plan de gobierno de Libertad y Refundación, que tenía claramente establecer la Asamblea Nacional Constituyente, porque ahí está, sí. Y la gente fue a votar. Fue a votar porque había obviamente otras circunstancias del país y le dio la confianza a la presidenta Castro. Pero esa Asamblea Nacional Constituyente solo se puede instalar democráticamente, si el pueblo la desea y quiere que llegue ahí. Porque al final el soberano es el pueblo y es el que debe estar. Pero tratar de llegar, interrumpir el proceso democrático e instalarse algo que no es democrático, sino que es autoritario, obviamente eso es totalmente, lo condenaríamos todos los ciudadanos. Y eso dañaría el país. Espero que no lo hagan ni que estén pensando en nada similar en ese país. ¿Y la militancia de Libre cómo recibió este señalamiento, este planteamiento de Lobo Sosa? No, yo creo que a mí me parece irresponsable. Mire, la clase política, independientemente del partido político que pertenezcamos, hacemos un juramento ante la Constitución de la República. Y ahí está claro. En la Constitución de la República, el cronograma electoral de este año son elecciones primarias e internas, que ya pasamos, bien o mal, con todas las vicisitudes que esperamos una respuesta de los actores que fallaron. Y ahora solo queda la gran consulta en el mes de noviembre. Como clase política tenemos que ser responsables. El mensaje es, y lo digo como diputado del Congreso Nacional de la República, el Partido Libertad y Refundación y la presidenta Xiomara Castro tiene claro
que la gran consulta popular es en el mes de noviembre, donde vamos a elegir un nuevo o una nueva presidenta de la República, vamos a renovar el Congreso Nacional de la República y vamos a elegir alcaldes. Ese es el norte que nos debe guiar a los políticos y debemos dar este mensaje y no otro. Muy bien. El abogado Ramón Barrios y Kenneth Madrid con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Al Banquillo. Quiero escuchar, para tener la valoración de nuestros invitados, un punto de vista de la empresa privada. A propósito de todo este conflicto que se ha generado, la opinión del expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, hijo. Sobre los resultados de los comicios electorales del 9 de marzo, los ciudadanos sentimos que todavía hay mucho por esclarecer en los resultados. Ante nada, creo que la ciudadanía lo que está solicitando es que se finalice el escrutinio. Eso es lo principal. Evidentemente, existe o hubo un intento de sabotaje al proceso cuando vimos de que muchas mesas no abrieron en el tiempo que pues, correspondía la apertura de las mesas y de las urnas, y hubo un retraso, parece ser deliberado. Y ante esto yo creo que los consejeros, aún con sus diferencias, hicieron lo correcto saliendo al frente el día de la elección denunciando ese sabotaje. El CNE, al denunciar este sabotaje y más allá despedir y poner a la orden de la Fiscalía la persona encargada de transporte, creo que demuestra una voluntad clara de querer señalar responsabilidad en este proceso. Ahí está la versión de un hombre de empresa privada que es casi unánime en la sociedad, e incluso ustedes comparten que hay que aclarar qué pasó, y la responsabilidad ahora en ese proceso aclaratorio en gran parte pasa por el Consejo Nacional Electoral. Sí. Que es una institución. Nosotros vemos solamente los 3 consejeros, pero ahí hay responsables de transporte, administradores, responsables de vigilancia, etcétera, etcétera. ¿Se puede llegar a obtener un nivel de confianza en los consejeros con las posiciones antagónicas que se están manejando? Porque ahí está clara la posición de Ochoa, lo que pasa con Ana Paola Hall y la postura de la presidenta López Osorio. Fíjese que esta es una gran oportunidad, pese a la falla, para que la institucionalidad que se llama Consejo Nacional Electoral salga fortalecida. Si el 8, que tienen que darnos los resultados finales, además de los resultados finales nos dicen, y con respecto a la falla del 9 de marzo, el Consejo Nacional encuentra los responsables siguientes. 1, 2 y 3, nosotros y ese informe nos vamos a dar por satisfechos. Y se fortalece el Consejo Nacional Electoral. Y esto no va a volver a pasar en el mes de noviembre. Si el Ministerio Público también sale el fiscal general, y puedo hacerlo, a él le gusta salir ¿cómo le llaman? En X. No, pero además en cadenas. En cadena. Bueno, esta es una oportunidad donde nadie lo va a criticar si sale en una cadena. Y nos dice, hemos hecho una investigación seria y después estos hechos se enmarcan en este tipo penal. O estos hechos no se enmarcan en este tipo penal. Y quedamos satisfechos. Es una oportunidad para que la ciudadanía retome la confianza que debe tener la institucionalidad del país. Se llame Consejo Nacional Electoral y Ministerio Público. ¿Se puede llegar con armonía, con cohesión, independientemente que muchas decisiones de hoy al 30 de noviembre se pueden tomar por 2-1, pero respetarse, porque al final esto es democracia, abogado? Sí, bueno, Rosendo, mire, uno esperaría que se pongan de acuerdo en el Consejo Nacional Electoral, que la bandera es obviamente la democracia principalmente y el ejercicio del sufragio de los ciudadanos. Ahora, yo sí lamentaría, Rosendo, que hubiera algún tipo de acción para sacar del juego a la consejera presidenta del CNE o un requerimiento fiscal a estas alturas. Sería más dañino
que beneficioso. Porque mire, el tripartidismo se puso de acuerdo, Libre, Partido Libre Nacional, para manejar el Consejo Nacional Electoral y otras instituciones. Entonces, esas reglas del juego deben de mantenerlas. Si al final es necesario o se dan las circunstancias producto de la legalidad que ella no esté ahí, que sea sustituida por el Partido Nacional, porque eso obviamente es lo que corresponde. Eso yo lo vería de esa manera. Pero los tres acordaron estar ahí, que no era lo correcto. Nosotros queríamos ciudadanización del Consejo Nacional Electoral, ciudadanización de las mesas, que era lo correcto. Y ojalá que avancemos para el próximo proceso electoral a eso, que hayan 3 o 5 ciudadanos eminentemente responsables con un alto valor ético y moral y que no tengan que ver nada con partidos políticos. Eso va a marcar la neutralidad y que las juntas receptoras de votos también sean ciudadanos. Ojalá que avancemos ahí en todos estos problemas que han sucedido, los veamos. Porque ¿quiénes ocasionan los problemas? Lógicamente son las personas que son representantes en las juntas receptoras de votos y obviamente son parte de los partidos políticos. De tal manera que ojalá que aprendamos de esos problemas que surgieron, veamos cuál es el camino correcto que se debe seguir para hacerlo con la previsión correspondiente. El Congreso Nacional, una gran tarea que tiene, y también el Consejo Nacional Electoral de llevar adelante todas estas situaciones. Ojalá que todo lo que se acusa no sea cierto, porque sería grave que eso sucediera por parte de lo que ha dicho la presidenta del CNE. Ojalá que no sea así y ojalá que tengamos un informe efectivo, imparcial, transparente, objetivo, que venga a demostrar todo lo que ha pasado. Rápido, punto de vista de 1 minuto y el rol de las Fuerzas Armadas, cómo se deben presentar, porque ellos por mandato constitucional puntual del 272 dice que son los responsables del transporte y la custodia. ¿Cómo llegar a noviembre sin estos vicios que hemos vivido en los últimos días? Mire, el artículo constitucional es claro. Mire, yo no sé si el jefe de las Fuerzas Armadas lo escribió o fue que lo dio en declaración y dijo que ellos no eran subordinados del Consejo Nacional Electoral, se ponían a disposición. Pero cuando vemos la interpretación es lógicamente que ellos, no es que ellos deben de estar, al hablarse de disposición es que el Consejo Nacional Electoral les da las directrices para que ellos vayan y desarrollen su labor de custodiar, de transportar y de mantener obviamente que el proceso democrático vaya en los estándares establecidos. Entonces ojalá que se hagan las previsiones correspondientes. Si es Fuerzas Armadas quien va a transportar y va a cumplir con el postulado constitucional, lo haga y en esa medida, cuando se pongan de acuerdo, eso va a generar un buen resultado en las elecciones generales. Gracias, Kenneth. Doctor Barrios. Los verbos rectores son importantes. Transportar y custodiar. Si el Consejo Nacional Electoral, porque las Fuerzas Armadas está a disposición, decide que no lo va a transportar las Fuerzas Armadas deben de salir y decir, mire, nos están quitando esta facultad constitucional. Hablar antes. Hablar antes y decir, sí. Por lo tanto, si no vamos a transportar, lo único que vamos a hacer es custodiar. De acuerdo. Las cuentas claras. Perfecto. De acuerdo. Ramón Barrios y Kenneth Madrid con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.